Voy a compartir la práctica y el examen. Pues bien, algunos se han sorprendido por su nota. ¿Qué quiere decir? Que quienes han dado un pésimo examen no merecen tener una buena nota de la práctica, por mucho que me hayan entregado la práctica completa. Quiere decir que no han hecho la práctica a conciencia o han copiado, han cumplido con entregar, pero no creen que por eso tienen una nota. Está en relación al examen que han dado. No puedo creer que luego de hacer una práctica no puedan resolver algunos ejercicios tan sencillos como les he dado en el examen. Entonces, si tienen pues 0 en el examen, tendrán 0 en la práctica por mucho que me hayan entregado. Ese es un reflejo del compromiso que han tenido para resolver la práctica. No puedo esperar mejor evaluación que la que ustedes conscientemente han hecho. Hay excelentes notas como hay pésimas notas. Podía haberles aumentado un punto. Hay gente que se ha quedado con 50 porque me ha decepcionado por el hecho de que en el primer parcial he puesto excelentes notas, no han estudiado nada, no merecen aprobar. Demuéstrenme que merecen aprobar este examen final. Por eso les he dejado a muchos de ustedes con nota de 50. Porque ha sido una decepción. Creía que había mayor responsabilidad, mayor compromiso. A ver. Teníamos la práctica. Aquí está el segundo parcial. El primer ejercicio era bastante sencillo. Nos decía que había una ejecución de 120.000 millones de bolivianos. De esos 120.000 millones de bolivianos correspondía al 35%. Estos 12.000 millones correspondía al 35% de ejecución. Lo que les estaba pidiendo era el 100% del presupuesto. Era una regla de 3 y ni eso han hecho algunos. Es razonamiento simple. Si 2.000 corresponde al 35%, ¿cuánto corresponde al 100%? 1 en realidad. Si quieren, eso lo ponen en términos de porcentaje o directamente como estoy colocando. ¿Logran ver, verdad? Sí se ve, ingeniera. Gracias. Entonces, esta es la regla de 3. ¿A cuánto corresponde esa relación? Tenía que multiplicar los 12.000 millones por el 100% y dividir entre el 35%. Y tenía los 34.285 millones de bolivianos. Algunos ni siquiera, era sencillo que me pongan, me han puesto ceros, me han puesto menos ceros, me han puesto más ceros. Inge, una pregunta, ahí dice 200, no dice 12.000. Ya, igual, era 3.000 y tantos. Aquí simplemente, esperen. Acá. Vamos a corregir. Sí, era, perdón. Por como no está tomando en cuenta las 1.200 millones, ¿verdad? Ese era, 1.200 millones. Por lo tanto, era 3.428 millones la respuesta.
Luego, en el 2, les pedía calcular y graficar el punto de equilibrio. En las anteriores prácticas, habíamos calculado y habíamos visto en presentaciones cómo podíamos calcular esto. Tenían una práctica adicional donde le pedía lo mismo. Por lo tanto, los datos eran costo fijo 70,000, ¿verdad? Ingreso total, aquí no tengo, no sé, no importa. Quisiera ver todo, pero no me está mostrando. 1,000,000. Y el volumen eran 200,000 litros. El costo variable unitario, que también era dado, era 2 bolivianos litro. ¿Qué teníamos que hacer? Punto de equilibrio. Para el punto de equilibrio en unidades, para aplicar una fórmula. Es igual al costo fijo dividido. Tenemos de dato el costo fijo. Necesitamos el precio de venta unitario. Que le resta al costo variable unitario, que también es dato, ¿verdad? Esto en términos de litros nos da. Ni siquiera han podido graficar, no sabían si en las abscisas o en las ordenadas eran litros o bolivianos. La otra coordenada en términos de bolivianos, podíamos hacer punto de equilibrio, reemplazar el ingreso total en el punto de equilibrio. Quiere decir, el ingreso total es volumen en el punto de equilibrio, el anterior dato, por el precio de venta unitario. Entonces, aquí lo único que nos falta es el precio de venta unitario. No es dato, ¿verdad? No logro leer. No tenemos como dato el precio, pero tenemos el ingreso. Al tener el ingreso, podemos despejar de esa ecuación del ingreso el precio de venta unitario, que va a ser precio de venta unitario igual a ingreso total sobre volumen. Y podemos calcular el precio de venta. Vayamos a calcular. El ingreso total nos decían 1,000,000 dividido entre el volumen, que es 200,000. Por lo tanto, el precio de venta unitario era 5 bolivianos litro. Por si acaso, eso es 5 bolivianos litro. Calculemos el punto de equilibrio, esta primera ecuación. Tenemos el costo fijo, que son 70,000, divididos entre la diferencia de 5 menos 2, 3, ¿verdad? ¿5 por qué? Porque es el precio de venta. Directamente voy a poner 3, dividido entre 3. Y 2 porque es el costo variable unitario. Entonces, el valor que me daba, 223,000 litros. Esta cantidad de litros, ni siquiera les he pedido que expliquen, ni para que se compliquen. ¿Qué significa este valor? Al examen final les voy a pedir
que me justifiquen. ¿Qué significa? Significa que si logro vender este volumen, producir y vender este volumen, lograría cubrir los costos fijos y lograría cubrir parte de los costos de producción, donde no tendría pérdidas. Eso sí, antes de los impuestos, porque mis costos todavía no están incluyendo impuestos. Entonces, me aseguraría por lo menos de cubrir esa parte. Entonces, lo mínimo que tengo que vender, producir y vender es 23,000. Valores por encima de esto ya me representan utilidad. Y perdón, no entendí bien esa parte. La justificación. Vamos a explicar al hacer la gráfica enseguida. Gracias. Entonces, de la misma manera, reemplazo en la ecuación del ingreso este valor de 23,000, ¿qué me va a dar? Perdón. Este volumen mínimo, ¿cuánto representa de ingreso? Eso quiero tener y el ingreso va a ser igual al costo con este volumen. Entonces, multiplico 23,000 por el precio de venta, que es 5. Entonces, la otra coordenada, que es en bolivianos para nuestra gráfica, nos dice que si logramos generar con la venta de 23,000 litros 116,000 bolivianos de ingreso, esos 116,000 va a cubrir el costo de 116,000. Entonces, eso es importante. Y enseguida lo representamos. Entonces, ya tengo los dos valores. Es importante hacerme una pequeña tablita donde calculo mis ingresos y calculo mis costos. Ingresos, y hemos dicho que es igual precio de venta unitario por volumen. Entonces me voy a ir dando diferentes volúmenes. Por ejemplo, ¿cuánto es el ingreso si logro vender 0 litros? Tendré de ingreso 0, porque volumen por precio es 0. Mi costo total, tengo que sumar el costo fijo más el costo variable, porque estoy utilizando para este método esos dos tipos de agrupación. Costo variable. Entonces, acá puedo calcular el costo variable para los diferentes valores. El costo variable, la ecuación del costo variable es una recta que parte del origen. Perdón, ¿dónde estoy? Una recta que parte del origen, que es el volumen por el costo variable unitario. En esa ecuación voy reemplazando los diferentes valores. Si mi volumen de 0 reemplazo en esa ecuación del costo variable, va a ser 0, pero tiene un valor del costo fijo. En este caso, el costo fijo no es 75,000, es 70,000. ¿Verdad? Me doy cualquier otro punto. Puedo darme un punto aproximado o puedo darme este valor del punto de equilibrio en litros. Voy a ver, 23,333,333. Para que sea aproximado, perdón.
Entonces, para ese volumen de 23.333 por el precio de 5, mi ingreso va a ser el 116.000. Pero ¿cuánto será el costo fijo? Entonces, calculo. 2 bolivianos, primero el costo variable estoy calculando. Ustedes pueden hacerlo aparte y luego sumar. Yo voy a hacerlo directamente. 2 bolivianos por el volumen de 23.333 más el costo fijo que es de 70.000. Vamos a ver si da así. Como ven, eso quería mostrarles. Para el punto de equilibrio, tanto el ingreso total se iguala al costo total. Hemos utilizado diferentes ecuaciones, pero eso es lo que significa, lo que decía su compañera. En este punto, en este volumen, o para este volumen, los ingresos totales se igualan a los costos totales. Los ingresos totales que se generen por las ventas, esos 233.000, cubren los costos totales de esos 233.000 litros. Eso nos indica este punto. Para puntos por encima superiores a este, puedo hacer n puntos. Puedo hacer cuánto ganaré para 25.000, 30.000, 60.000, 70.000. El máximo que espero vender son 200.000, este valor. Me he dado un número yo, 100.000, para que la gráfica sea más o menos. Con 100.000 por 5 nos va a dar 500.000. Y verifiquemos este valor, creo que está mal. Es el costo fijo, 70.000, más el costo variable, que es 2 por 100.000, que son 200.000. Entonces tendrían que ser 270.000. Con estos valores puedo, ojalá que se pueda graficar, insertar gráfico. Si no, insertar gráfico. Vamos a hacer. Tiene ciertas limitaciones No me da otras opciones, hace rato me daba. No puedo, lo siento mucho. Si ustedes representan estas dos... Ahí dice tipo de gráfico y con eso puede cambiarlo el tipo. A ver. Inserta. Insertar. ¿Dónde dice tipo de gráfico? Inserte, o sea, ponga gráfico. O haga clic. Ahora a su mano derecha, en editor de gráficos, ahí dice tipo de gráficos. Área de gráfico, estilo de gráfico. No, al costado derecho de la pantalla. Ya. Ahora sí. Quiero una línea relacionada. Muchas gracias. Esta de dispersión creo que daba. No da. Pero ustedes lo pueden hacer más sencillo. Graficar esas dos líneas. Esta, vamos a ver. Tengo que primero. Estoy señalando. Líneas. Gráfico cronológico no quiero. Una de estas era gráfico de dispersión. Quiero una de relación. Una de estas de dispersión. Pero tal vez los ejes no lo sí. se lo entendió al revés. Eso puede verificar. En el eje X le dice ahí qué serie está tomando. Sí. Pero no se ve, no me da líneas y antes me daba. Pero vamos a ver otra.
por si acaso, en algún lado guardé estas, ya que hice anteriormente, creo. Este es de la demanda, pero daba. A ver si nos permite editar. Aquí daba ayer. Ya, vamos a editar valores. Gráfico de líneas. ¿Cuál es la que está escogiendo esta? Para que podamos hacer. Es la primera era. A ver, una vez más, un intento. Último intento. Y vamos a proseguir con el examen porque si no, no vamos a lograr avanzar. Esta era. Sí, ahí tenemos, pero 100.000 y 100.000, 100.000 y 500.000. En este caso, los bolivianos están bien y los volúmenes también. El ingreso, ese es el ingreso que parte de 0. Y a ver si intentamos, ahí reconocí el egreso más. Insertar gráfico. Ahí lo tenemos. Entonces, el punto de equilibrio, ¿qué nos refleja? Por un lado, los bolivianos, voy a poner acá directamente para evitarme mayor, y la cantidad o volumen en este aspecto que está en litros. Este punto de equilibrio, tal como les decía, el cruce entre los egresos, los costos totales. ¿De dónde está partiendo estos costos totales? Está partiendo del costo fijo, que es valor de 70.000, como ustedes observan en este momento. Porque el costo total es la suma del costo fijo, entonces toma ese punto y añade la tendencia del costo variable. Y es por eso que tenemos en la línea roja el costo variable. En la línea azul tenemos los ingresos totales. Donde se cruza el costo total con el ingreso total, hemos formado el punto de equilibrio. Y si nos permite ver, es ese punto. 116.666 litros, perdón, bolivianos en este caso, y 23.333 litros representan el equilibrio entre los ingresos y egresos. Cualquier volumen por encima de 23.000 voy a tener ganancias en este margen. ¿Por qué? Porque mis ingresos, la línea azul, está encima de los egresos. Entonces, si yo calculara, por ejemplo, la utilidad, les digo, calcula la utilidad para un volumen igual a 75.000 litros. 75.000 litros. Para calcular la utilidad, tengo que calcular primero el ingreso y reducirle los egresos. El ingreso es volumen por precio. Y tengo que reducirle los costos fijos, que son 70.000. Y le tengo que reducir los costos variables, que van a ser los 75.000 de volumen por los 2 bolivianos por unidad. Mi utilidad en ese punto, ¿estoy bien? Es 75.000 por 5. Sí. ¿Cuánto nos da la utilidad para un volumen de 75.000? ¿Me pueden calcular?
225.000. La utilidad que genera en este punto es esta diferencia. He calculado el ingreso en este punto y he calculado el costo total en este punto. He sacado la diferencia, ingresos menos costos totales, y nos dice su compañera que nos da 250.000. ¿Sí? 225.000. 225.000. Entonces, ¿cómo tengo que razonar? Los ingresos siempre se van a generar. Precio de venta unitario por volumen, y algunos ni siquiera han podido determinar eso. El costo. El costo puedo agrupar de diferentes maneras, pero si me dan estos valores de costo fijo y costo variable, el costo total es la suma de estos dos costos. Entonces, el tercer, ¿hasta ahí está claro? No, voy a ver si puedo. Si puedo sombrear parte de esto. A ver. No sé si pueda sombrear. Lo dejaremos ahí. Hubiera querido sombrear para decirle dónde tenemos utilidad. En toda esta área por encima del punto de equilibrio tendría ganancias. Utilidades. Por encima del punto de equilibrio. Por debajo del punto de equilibrio, con seguridad voy a tener pérdidas. No voy a poder pagar nada. A partir de este punto ya puedo verificar de que voy a tener ganancias, y tengo simplemente que calcular los impuestos muchas veces. ¿Cuánto más tengo que entregar por impuestos para realmente tener las utilidades netas? En este caso estamos con utilidades brutas. Pasemos al punto 3. Nos dice, en base a los datos del punto 2, hago un plan de estado de ingresos y egresos con, ¿qué nos decía? Con sus diferentes utilidades si sus ingresos bajaron en un 30% y su precio de venta unitario aumentó a 5.50 el litro. Considere 16% de IVA e IT. Algunos de ustedes me han puesto 16% IVA y 16% IT. Quiere decir que no han leído nada. No han entendido en las clases. No les ha importado nada. No puedo perdonar esos errores. Y después me dicen, ¿por qué tengo esa nota? Me han puesto 16% de IVA y 16% de IT, 32%. Cero depreciaciones y gastos financieros. Entonces, un estado de ingresos que un contador nos puede mostrar de nuestra empresa nos dice, les he dicho, podían hacer directamente con 140 o podían calcular el volumen 200 y luego calcular los 140.000. ¿De dónde salen los 140.000? Sale de 200.000 por 0.70, porque nos han dicho de que ya no es el 100%, no es los 200.000, solamente es el 70%, porque ha disminuido 30%. Debe ser coma entonces, 0,7%, que nos da 140.000 litros. Este valor es en litros.
A partir de esos volúmenes, calculo los ingresos. Ingresos, precio de venta por volumen, los 200,000. El ingreso con la alternativa de la reducción de las ventas en un 30%, 5 bolivianos por 140,000 nos da 700,000, ¿sí? Inge, ahí el precio de venta aumenta en 50 centavos, sería 5.5. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Exacto. Precio de venta, tienes razón. Nos vamos a anotar aquí. Precio de venta 2 igual a 5.50. Entonces, lo que hago es 140,000 por 5.50. Nos da 770,000. Y sigo calculando. El impuesto, 16%. ¿De qué? De las ventas de estos 770,000 por 0,16. Me da 123,200. Los ingresos netos, algunos han sumado estos dos valores. Se resta. ¿Qué son los ingresos por venta? El total facturado. ¿Qué son los ingresos netos? Es el total facturado menos lo que tenemos que pagar a la renta, que son los 123,000. Nos va a quedar como ingresos netos 640,000. Estamos restando. ¿Qué más tenemos que deducirle a estos ingresos netos? Todos los costos invertidos, tanto costos fijos, que son 70,000, no son 75,000, que también es 70,000. Fui modificando. 70,000 menos los costos variables. Verifiquemos los costos variables. ¿De qué? De los 140,000 unidades que se ha producido. Costo variable, 140,000 por 2, que son el costo variable unitario, 280,000. A los 640,000 le tengo que reducir los 355,000. ¿De dónde sale esto? Sale de la suma de 280,000 costo variable más costo fijo. Si deduzco 146,000 menos 355,000, me tendría que dar 233,000. ¿Qué son esos 233,000? Son utilidades, ya son ganancias, pero antes de deducir el impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Cómo calculan las utilidades a las empresas? Representa el 25% de las utilidades que estoy calculando. Entonces, calculo cuánto representa 25% de estas utilidades, de estos 233,000, y con seguridad me va a dar 58,000. A ver, verifiquemos por si acaso. Por 0,25. 58,250. La diferencia entre 233,000 menos 58,000 nos da 174,000. Inge, a mí los egresos me salen diferente. Es que no está automatizado, creo que eso. Vamos a sumar. El Excel automatiza, no. Cuando copias, he copiado. 350,000, ¿está bien? Sí, Inge, eso está bien. ¿Y los 233,000 se mantienen? No se mantienen. 296,000. Entonces verifiquemos que todos los valores estén bien. Con ecuación. Solo ha copiado valores cuando copié hace un momento. Sí, está bien con ecuación, con la ecuación, con la ecuación.
Entonces, las utilidades netas ustedes que tenían que darme este valor de 222,000. Estas son las utilidades. ¿Qué representa la utilidad neta? Representa la ganancia luego de todo posible pago. Inge, La ganancia. Sí. y cuando habla de que especifica, dice, haga un plan de estado de ingresos y egresos con sus diferentes utilidades si sus ingresos bajaran en un 30%. En todo caso, ¿no habría que sacarle el 70% al ingreso y con eso sacar un nuevo volumen? Eso sí hubiera sido correcto siempre y cuando el precio también no se hubiera modificado. En este problema, el precio también se ha modificado. Y les hubiera dicho, hagan un plan en caso de que solo los ingresos bajaran en un 30%. Es correcto, tomaría 30% de los ingresos. Pero otra condición que nos plantea el problema es de que adicionalmente a que ha bajado el volumen de ventas, también ha subido el precio. Y por eso tenemos que trabajar con este precio. Si esta condición no hubiera existido, lo correcto es lo que tú hubieras dicho. 70% de los ingresos, 70% del costo variable y todo lo demás hubiéramos calculado. ¿Satisfechos? ¿Correcto? El problema 4 nos pedía que pongamos en actividad la ecuación de la elasticidad. La elasticidad es la variación porcentual de la cantidad demandada en este caso, variación de la cantidad respecto a la variación porcentual del precio. El precio de venta en términos porcentuales, con la ecuación promedio, ¿no? Del punto medio. Entonces, aquí he ido calculando. Para el precio 1, 5. Para el precio 2, 5.50. La cantidad 1, 200,000. La cantidad 2, 140,000. Con esos 4 datos podíamos calcular el resto. La diferencia de los precios, que es 0,5, y la diferencia de las cantidades. Cantidad 2 menos cantidad 1 nos daba menos 60,000. Precio 2 menos precio 1, 0,5. Y el punto medio, la suma de estos dos dividido entre 2, 5,25 y el otro 170. Entonces, con esos valores podíamos hacer la división. 0,5 entre 5.25 nos daba, ya he calculado estos valores anteriormente y este de igual manera. Teníamos 0,35, 60,000 menos 170,000 en términos negativos. Varias veces les he dicho de que en términos absolutos calculamos la elasticidad. Pero algunos me han dicho de que como era menos 3,71, concepto estoy evaluando. Es inelástica, me han puesto. Es elástica en términos absolutos. Esa era la respuesta. O independientemente del signo. Mayor a un valor unitario es elástica. Menor a un valor unitario, independientemente del signo, es inelástica. ¿Qué más nos pedía? Trace las curvas de la oferta y la demanda típicas de un bien.
señale el punto de equilibrio. Señale dónde hay exceso en la oferta o escasez en la demanda, eso tenían que verificar, indique excedente, simplemente era un repaso de la teoría que habían expuesto muchos de ustedes y también habíamos expuesto en clases, reforzado en eso, entonces era un punto regalado, pero ni siquiera han hecho algunos eso. Entonces vayamos intentando. He dado algunos puntos para poder armar. Este es el equilibrio entre oferta y demanda. Ha habido un cruce de cables. Algunos me han hecho el punto de equilibrio que les pedí en el punto anterior entre ingresos y costos. Le han puesto demanda y oferta. Entonces aquí tenemos algunos datos que me he dado al azar de la oferta a la demanda para diferentes precios. Ustedes simplemente tenían que trazar un cruce de variables. La demanda es inversamente proporcional, descendiente. Ay, ¿dónde he perdido mi demanda? Y la oferta es de tendencia ascendente. La oferta en rojo. Ay, eso es lo que para mí es un problema. A ver. No sé si puedo, si me va a dar líneas. Todo es un problema para hacer líneas aquí. Y dudo que pueda manejar una línea. Va a disculpar. Entonces, ¿dónde tenemos? Hablemos de excedentes. Los excedentes es el beneficio o utilidad que el mercado genera. No está tan perfecto, pero por lo menos ya preparé anteriormente. En términos rosados tenemos el excedente del consumidor. ¿Por qué? Porque está por debajo de la demanda y por encima del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es la raya que divide estos dos triángulos. Entonces, ese está en este punto. Ay, se me ha ido. Y ahora ya no tengo mi gráfica. Ahí está. A ver si logro recuperar. Ahí está. Entonces, en el área rosada tenemos el excedente del consumidor, en el área verde el excedente del productor. ¿Dónde se produce excedente? En la oferta, en este caso, hay un exceso de la oferta, perdón. Para cualquier valor, para un precio de 6 o para un precio de 8, hacían una línea entre las dos curvas. ¿Y eso qué significaba? Que había más exceso en la oferta que demanda. Para un precio de 8 hay mucha oferta, pero no están dispuestos a comprar. Para un precio de 2, por ejemplo, ¿qué significa esto? Que para un precio de 2 hay mucha demanda y se produce exceso en la demanda. O escasez de la oferta, porque para un precio de 2 va a haber poca oferta y mucha demanda. Eso me tenían que explicar poniendo una línea. Algunos lo han hecho muy bien, otros ni siquiera han intentado. Y ese era el examen. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguno de los ejercicios que tenemos acá quieren que hagamos? No he tenido dudas. Aquí estaba pues mi punto de equilibrio, pero ya tarde. Hija, perdón, buenas tardes. ¿Me podría volver a explicar el ejercicio 4? No lo entendí muy bien. ¿De la elasticidad?
Sí, por favor. Quisiera que busques la ecuación de la elasticidad para que sea un poquito más gráfico. Es reemplazar en esa ecuación de la elasticidad, en el numerador, los valores de la cantidad 2 y los valores de la cantidad 1. Es simplemente reemplazar. Es una ecuación larga, por eso no les estoy poniendo. Es la variación porcentual del promedio, del punto medio, y cada uno de esos valores hemos ido calculando de esa manera. Entonces, es simplemente reemplazar la ecuación de la elasticidad. Si tú tienes a la mano esa ecuación que es bastante larga, puedes reemplazar cada uno de los valores. Q2 menos Q1 dividido por Q2 más Q1 entre 2 es el numerador. Todo eso por 100. Y en el denominador tenemos P2 menos P1 dividido por su punto medio, que es la suma de los dos puntos, P2 más P1 entre 2 por 100. La división de esas variaciones porcentuales de la cantidad respecto al precio, que son estos dos valores que tenemos acá abajo. Yo por facilidad simplemente ya los he calculado anticipadamente. Nos da este 3.71. ¿Qué tengo que dividir? 0,35294 entre 0,095238. Podían tomar dos decimales, no había problema, iban a llegar alrededor de eso. 3.71. ¿Qué es un comportamiento elástico? ¿Qué nos dice cuando observamos valores por encima de 1? Nos dice que la demanda es elástica a cualquier variación de precio. ¿Qué quiere decir? Que a una pequeña variación de precio responde una gran variación de la cantidad. En este caso, a una unidad de variación del precio, si el precio aumenta en una unidad, la cantidad demandada va a disminuir en casi 4 unidades. Un boliviano aumenta y la cantidad disminuye en una proporción de 1 a 4. Eso nos dice que es elástico. Cuando es inelástico, a una variación de precio, casi nos responde una variación de la cantidad. Eso es. ¿Quiénes van a dar final? ¿Dudas? En la pregunta En la pregunta 3. En la pregunta 2. no me ha quedado muy bien de la manera literal la respuesta de 116.000. No logro entender por qué me pasó Ya, en esa prefiero. ¿En la pregunta 2 o en la pregunta 3? En la pregunta 2. En la pregunta 2. Aquí estaba viendo mi... Ya. Esto me permite. Esta es una gráfica del punto de equilibrio. Está en relación a frascos y a bolivianos. No está presentando. Ya, ahorita les presento. Voy a tratar de... voy a bajar algo que... Una presentación que les pasé también. Estoy buscando una gráfica que me permita representar mejor, ¿ya? Les pasé esta gráfica, ahorita les comparto.
Bueno, esta gráfica ahora están viendo, ¿verdad? Esta gráfica es mucho más completa. Representamos, por un lado, los puntos que representan la recta del costo variable que está en este verde clarito. Representamos el ingreso que también, el costo variable parte del origen, no tiene una constante a partir de la cual parte de cero. El ingreso también es una recta que parte de cero. Entonces represento mis ingresos. Y por otro lado, represento mis costos totales, que no parten del origen, no parten de cero, sino parten del costo fijo. Entonces ya tengo representadas mis diferentes rectas. ¿Qué me representa el punto de equilibrio? El cruce entre el costo total y el ingreso total. ¿Qué nos representa este cruce? Es el punto donde el ingreso total se iguala al costo total. Si nosotros igualamos las ecuaciones del ingreso total y del costo total que está en la teoría, no han debido leer la teoría. El ingreso total se iguala al costo total. Vamos a llegar a la ecuación del punto de equilibrio en términos de volumen. Precio de venta unitario, volumen. Y el costo total es igual a la ecuación de costo fijo, que es una constante, eso no va a variar, más precio, costo variable unitario por volumen. Si de estas ecuaciones igualamos ingreso total, costo total, vamos a llegar a la ecuación del punto de equilibrio. Ustedes pueden hacer, y está en el texto, está en las diapositivas. El punto de equilibrio es igual al costo fijo, todo dividido por el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Eso en términos de volumen, unidades, litros o lo que queramos. ¿Cómo llegamos? Esa es una de las coordenadas. Este es en cantidad, en volumen, en litros, en frascos, en la unidad que estemos trabajando. Ese es el punto de equilibrio que acabamos de colocar acá. ¿Qué nos representa este punto de equilibrio? Es el volumen mínimo que yo debo producir y vender para cubrir ese costo mínimo, ese costo fijo y parte del costo variable. Si no logro vender este volumen mínimo, voy a tener pérdidas. Toda esta área por debajo de la recta azul y por encima de la recta me representa pérdidas. Voy a tener más gastos que ganancias, que ingresos. Eso me significa esta área, porque la recta del costo está por encima de la recta del ingreso, hasta el punto de equilibrio. Aquí voy a tener pérdida. Si logro vender 10,000 unidades, voy a tener pérdida, como en el anterior ejercicio del examen. Si logro vender 21,000 unidades, voy a tener pérdidas. Pero si logro vender 25,000 unidades, eso quiere decir que ya puedo tener ganancias. Por encima, todo valor por encima del volumen del punto de equilibrio me representa utilidades o ganancias.
porque los ingresos en ese volumen son mayores que los costos. Eso me representa en toda esta área. Cualquier volumen por encima del punto de equilibrio me representa ganancias. Cualquier volumen por debajo de esta cantidad de equilibrio me representa pérdidas. ¿Está claro ahora? Sí, demasiado claro. Gracias. Eso era, muchachos. Entonces, les felicito a aquellos que han tenido buenos resultados. Tengo como 20 estudiantes que vamos a estar para el examen final. Les propongo el día martes el examen final a la hora de clase a las 11. Cámara encendida. Voy a tomar una parte escrita y sobre esa escrita, sobre la marcha, voy a preguntar teórica sobre la práctica y sobre la teoría de todos los temas. Principalmente voy a preguntar en un 60% lo que ha correspondido del segundo parcial. En un 40% puedo preguntar del primer parcial, entra presupuestos, entra indicadores de productividad, entra la parte de contabilidad, entra esos conceptos de mercado. Ustedes están en esta situación porque ustedes, los que van a dar el final, ustedes han querido. No han puesto un poquito de esfuerzo, han calculado, han dicho, no, me va a aprobar. No han estudiado nada. Esas son las consecuencias. No tienden a lo mínimo. Lo mínimo arriesga demasiado. Ahora más bien tienen una oportunidad más de examen. En universidades de Europa solo se da un examen de toda la materia. Un examen. No hay primero, ni segundo, ni tercer parcial, ni final. Hay un solo examen que vale por todo el semestre. ¿Sabes o no sabes? Y luego de eso, si es que no has logrado aprobar, tienes la opción solo para 2 materias, como nosotros tenemos una segunda instancia. Pero es de toda la materia. No hay segundas oportunidades en la vida, muchachos. Aprovechen cada momento. Les he regalado casi la nota para el primer parcial. Era fácil, sencillo. Teníamos asistencia, práctica y demás, y se han confiado. Tengo excelentes notas. Sus compañeros tienen excelentes notas. Hay notas de 100. Y ustedes han tendido a lo mínimo. Así que nos vemos el día martes a la hora de clases, por favor, con el examen final. Voy a necesitar que tengan activas cámaras y micrófono, por favor. Entonces nos vemos el día martes. ¿Alguna otra duda más? Sobre la tarea, justo donde me estaba indicando la gráfica, en la diapositiva 17. ¿Acá? No estoy bien leyendo, perdón. Sí. Sobre el punto de equilibrio. No está presentando pantalla. ¿Qué duda tienes? En la diapositiva 11, me gustaría que me dé un pantallazo para saber cómo resolver. En la tarea de ejercicios de cuerpo y de mano. ¿Elasticidad? Sí, un pantallazo Ya. nada más. Okay. Sí. Elasticidad,
tomas la elasticidad entre el punto A y el punto B, de 2 en 2. Entonces, acá resolvemos. Precio 2 menos precio 1 es una tabla. Si nosotros obviamos el punto C y el punto D, es lo mismo que les he pedido para el examen. Calculo primero la diferencia entre dos precios. Precio 2 va a ser 20. 20 menos 25, 5. Cantidad 2 menos cantidad 1, 20 menos 0, 20. Punto medio de los precios, 20 más 25, 45. Entre 2, 22,50. Sí, y en caso de la parte de la donde dice ahí es donde me quedaría una casilla vacía o algo así. No, ya estoy dejando la casilla vacía acá arriba. Ah, esa era mi duda. Luego sí se hace el. Gracias. Sí. Como es entre 2 puntos, luego hago el B y C. 15 menos 20, variación de precio, menos 5. Cantidad 2 menos cantidad 1, 20, que va a ser 20 para las cantidades. Y entre estos dos puntos, 20 más 20 entre 2 va a ser 20. Aquí voy a tener variación de precios. No, este no es. Perdón. Suma de los precios, 22,50 estaba bien, si no, 22,50. Y aquí va a ser el precio, 15 más 30, 35, entre 2, 17,50. Y calculo la elasticidad. ¿Cómo calculo la elasticidad? Va a ser 20, eso se los voy a escribir aquí. El valor de 20 dividido entre 10, entre este valor del promedio de las cantidades. Primero cantidades estoy sacando. Todo dividido entre la variación del precio, que es 5, dividido por su punto medio, que es 22,50. Y ese valor, 20 entre 10, me va a dar 2. 2 entre 0 punto tantos va a ser inelástico. O va a ser elástico. 2 entre 0, tantos, inelástico va a ser, ¿verdad? ¿No? Elástico. Va a ser mayor a 1. Vayan calculando. Eso quisiera que hubieran preguntado durante clases, para que no tengan dudas. No han resuelto. ¿Alguna otra duda más? Era simplemente esta gráfica, este cuadrito nos facilita el poder completar toda la ecuación de memoria. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿No hay dudas? De mi parte, no, de mi parte. Está muy bien. Suerte, muchachos. Y nos vemos entonces el martes. Hasta más, muchas gracias. Hasta el martes, ingeniero. Hasta el martes. Hasta el martes.